¿Y si todo lo que has aprendido sobre Adán estuviera equivocado? ¿Y si la Biblia estuviera escondiendo un secreto capaz de cambiar la forma en que entiendes la creación de la humanidad? Esto puede estar ocurriendo en este momento. La mayoría de las personas cree que Adán fue el primer ser humano creado por Dios, el inicio de toda la humanidad. Pero ¿qué tal si te dijera que la propia Biblia sugiere algo muy distinto? Algo que la mayoría de las personas jamás ha notado. Quizá tú seas una de esas personas. Pero tranquilo, hablaremos bastante sobre eso, ¿vale? Te pido cariñosamente que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque traeré mucho contenido valioso para tu vida. Y si te gusta el contenido, deja tu precioso me gusta para saber que voy por buen camino. Ahora, presta mucha atención, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar para siempre tu visión sobre el origen de la humanidad. ¿Y si ya existían otros humanos antes o incluso junto a Adán y Eva? ¿Qué significaría eso para la fe cristiana y para todo lo que sabemos sobre la creación? Si quieres conocer la verdad oculta detrás de la historia de Adán, quédate aquí, porque este es solo el comienzo de un viaje revelador sobre los misterios de la Biblia. Ahora vamos directamente al punto. La mayoría de las personas nunca lo nota, pero el libro del Génesis no contiene solo un relato de la creación, sino dos. Y lo más impresionante, esos dos relatos no solo son diferentes, sino que además se contradicen. En el capítulo 1 del Génesis, Dios crea hombres y mujeres al mismo tiempo y les ordena que fructifiquen y multipliquen. No se menciona ningún nombre, ningún jardín del Edén, ninguna referencia al barro o a la costilla de Adán. Solo la creación de la humanidad en conjunto. Ahora, cuando pasamos la página y llegamos al capítulo 2, la historia cambia completamente. De repente, Dios crea a un solo hombre, del polvo de la tierra, y luego forma un jardín para que habite, el famoso jardín del Edén. Pero, a diferencia del primer relato, Adán no tiene una compañera inmediatamente. Solo después Dios crea a Eva a partir de su costilla. Ahora detente y piensa, ¿por qué estas dos historias son tan diferentes? La creación en Génesis 1 es universal, global, colectiva. En cambio, en Génesis 2, la narrativa se vuelve íntima, específica, enfocada solo en Adán. Pero si el primer relato ya decía que Dios creó hombres y mujeres al mismo tiempo, ¿quiénes son estas personas? Si Génesis 1 describe la creación de toda la humanidad y Génesis 2 se enfoca solamente en Adán y Eva, ¿podría significar que otras personas ya existían antes o al lado de ellos? Y la cuestión se vuelve aún más misteriosa cuando analizamos la propia palabra Adán. ¿Sabías que en el hebreo original, Adán no es un nombre propio, sino un término que significa humanidad o ser humano de forma genérica? Eso quiere decir que, cuando la Biblia menciona Adán, podría no estar hablando de un solo hombre, sino de la humanidad en general. Pero no termina ahí. Existe otro detalle que desarma por completo la idea de que Adán y Eva eran los únicos seres humanos en la tierra. Cuando Caín, hijo de Adán y Eva, es expulsado por Dios tras matar a Abel, dice algo sorprendente: cualquiera que me encuentre, me matará. Pero espera, si los únicos humanos en la tierra eran Adán, Eva y sus hijos, ¿quiénes eran estas otras personas a las que Caín temía? Y aún más, poco después, Caín parte hacia la tierra de Nod, donde encuentra una esposa y construye una ciudad. Pero ¿cómo encontró esposa si, supuestamente, la humanidad se limitaba solo a su familia? Estos detalles siempre han estado en la Biblia, pero durante siglos fueron ignorados o explicados de manera simplista. La verdad es que existen solo dos explicaciones posibles. La primera es que la Biblia está llena de contradicciones imposibles de reconciliar. La segunda es que Adán y Eva no fueron los únicos humanos creados por Dios. Y si la segunda opción fuera verdadera, entonces,
¿quiénes eran estos otros humanos? Si esto es cierto, ¿qué más podría estar oculto en la historia de Adán? Deja tu respuesta en los comentarios. En los próximos minutos quiero hablarte sobre las evidencias bíblicas más impresionantes sobre los humanos olvidados en la Biblia y cómo estas evidencias pueden ofrecernos algunas respuestas, pero también generar nuevas preguntas. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo rápidamente, te lo pido con cariño, y activa las notificaciones, porque aún traeré muchos análisis y aprendizajes valiosos sobre los secretos del Edén. Imagina que estás solo en el mundo, literalmente, sin nadie más que tus padres y hermanos. De repente, eres expulsado de la única tierra que conoces, y por eso empiezas a sentir miedo. Miedo a otras personas que supuestamente no deberían existir. Esto es exactamente lo que sucede con Caín. Después de matar a Abel, recibe una maldición de Dios y es condenado a vagar por la tierra. Pero su reacción plantea una cuestión perturbadora. Cualquiera que me encuentre, me matará. Esto está escrito en el capítulo 4 de Génesis, en su versículo 14. Pero espera, ¿quiénes eran estas personas que podrían matar a Caín? Si la Biblia nos dice que solo existían Adán y Eva con sus hijos, este es uno de los mayores misterios ocultos de la Biblia. Durante siglos han intentado explicar este pasaje de diferentes maneras, pero ninguna de ellas resuelve realmente el enigma. Y las dudas solo aumentan cuando leemos lo que sucede inmediatamente después. La Biblia nos dice que Caín se casa con una mujer y construye una ciudad llamada Enoc. Ahora, detente y piensa, ¿de dónde vino esta mujer? ¿Quiénes eran las personas que ayudaron a Caín a construir una ciudad? ¿Y cómo podría un solo hombre fundar una ciudad sin otras personas? ¿Para habitarla? Estos detalles fueron ignorados durante mucho tiempo, pero la verdad es que indican claramente que ya existían otros humanos viviendo en la tierra además de Adán y Eva. Si regresamos al inicio de la Biblia, podemos encontrar pistas sobre quiénes eran estas personas olvidadas. Podemos comenzar con el misterio de la tierra de Nod. Cuando Caín sale de la presencia de Dios, se dirige a un lugar llamado Tierra de Nod, al este del Edén. Pero aquí está el detalle que pocos notan. La Biblia no dice que Caín fundó Nod, sino que simplemente fue allí. Esto significa que Nod ya existía antes de que Caín llegara. ¿Pero cómo? Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, entonces ¿quién habitaba esta tierra? Algunas interpretaciones intentan decir que Nod era un lugar deshabitado, pero esta explicación no tiene sentido. Si fuera un desierto vacío, Caín no habría encontrado una esposa ni habría construido una ciudad. La única respuesta posible: había otras personas en la tierra. Volvamos a la primera creación de la humanidad mencionada en la Biblia, en Génesis 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este pasaje habla de la creación de la humanidad en general, sin mencionar específicamente a Adán o Eva. Esto significa que Dios podría haber creado múltiples hombres y mujeres alrededor del mundo, mucho antes de que la historia de Adán y Eva comenzara. Si Génesis 1 realmente describe la creación de la humanidad como un todo y Génesis 2 se enfoca solo en un grupo específico, entonces los habitantes de la tierra de Nod podrían ser descendientes de este primer pueblo. Esta teoría tiene sentido no solo desde una perspectiva bíblica, sino también teológica. Muchos estudiosos creen que Adán y Eva no fueron los primeros humanos, sino los primeros humanos escogidos para una misión especial de Dios. Pero esta no es la única pista que la Biblia nos proporciona. Existen otros detalles que sugieren que ya existían civilizaciones y pueblos antes de Adán. Y lo más intrigante, incluso antiguos teólogos y rabinos judíos hablaban de esto, pero esta verdad fue silenciada a lo largo de los siglos. Si te está gustando este análisis bíblico, deja tu valioso me gusta y comenta. Quiero aprender con los secretos del Edén. En los próximos bloques quiero presentarte el secreto que los antiguos teólogos conocían sobre los humanos.
que vinieron antes de Adán, y cómo esta teoría desafía mucho de lo que hemos aprendido sobre la creación. Esto significa que podrías haber sido engañado toda tu vida. ¿Y si te dijera que los propios teólogos antiguos ya conocían la existencia de humanos anteriores a Adán? Pero que, por alguna razón, esta información fue olvidada, distorsionada o incluso ocultada a lo largo de los siglos. Puede parecer impactante, pero esto no es teoría de conspiración. Registros históricos, rabinos judíos e incluso antiguos teólogos cristianos ya discutían esta idea. Sin embargo, con el tiempo, fue dejada de lado en favor de la narrativa tradicional. ¿Pero por qué? Tranquilo, vayamos paso a paso. ¿Ya te has suscrito al canal? Aquí traeré estudios bíblicos, revelaciones sobre el Edén, la serpiente y, por supuesto, Adán y Eva. Entonces, suscríbete y activa las notificaciones para aprender mucho sobre todos los misterios escondidos en los secretos del Edén. Si volvemos a los primeros capítulos del Génesis, ya vimos que la creación del hombre ocurre en dos momentos distintos. En Génesis 1, cuando Dios crea hombres y mujeres y les ordena dominar la tierra. Y en Génesis 2, cuando Adán es creado solo, colocado en el jardín del Edén, y solo después recibe a Eva como compañera. Si estos dos relatos hablan del mismo evento, ¿por qué las órdenes de creación son tan diferentes? La verdad es que esta contradicción siempre ha llamado la atención de los estudiosos. Mucho antes de nosotros, antiguos teólogos y rabinos notaron este detalle y comenzaron a explorar la posibilidad de que Adán no fue el primer ser humano, sino un hombre escogido por Dios para algo específico. Antes de continuar, necesitamos conocer la teoría de los preadamitas, los humanos antes de Adán. En el siglo XVII, un teólogo llamado Isaac Lapeyre propuso la teoría de los preadamitas, seres humanos que existían antes de Adán y Eva, quienes podrían haber dado origen a pueblos mencionados en la Biblia, como los habitantes de la tierra de Nod. Pero aquí está el detalle importante. Lapeyre no fue el primero en pensarlo. Textos judíos antiguos ya planteaban esta posibilidad. Rabinos e intérpretes de las Escrituras llevan siglos discutiendo la idea de que Dios pudo haber creado humanos antes de Adán, o incluso que otros pueblos coexistían con él. Uno de los argumentos más fuertes para esta teoría proviene del propio lenguaje de la Biblia. La palabra Adán, en el hebreo original, no era inicialmente un nombre propio. Como mencionamos anteriormente, Adán significa ser humano o humanidad. Esto implica que, cuando la Biblia menciona el Adán, podría estar refiriéndose a un grupo de personas, y no a un único hombre. Y existe otro detalle que muchos ignoran. Cuando Dios crea a la humanidad en Génesis 1, el texto utiliza un lenguaje plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué Dios usaría hagamos, en plural, si estuviera creando solo a un hombre? Esta cuestión siempre ha generado debates entre los estudiosos. Otra pista está en el orden de la creación. En Génesis 1, los seres humanos son creados después de los animales. En Génesis 2, Adán es creado antes que los animales. Estas diferencias sugieren dos eventos distintos, y no uno solo. Entonces, si la Biblia ya nos da estas pistas, ¿por qué la idea de humanos anteriores a Adán fue dejada de lado? ¿Por qué este conocimiento fue olvidado? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber lo que piensas. La respuesta puede estar en la construcción de la doctrina teológica a lo largo de los siglos. La versión tradicional de Adán y Eva como los primeros y únicos humanos se convirtió en la base de muchas creencias, incluida la idea del pecado original. Si hubiese otros humanos antes o junto a Adán, esto podría poner en cuestión doctrinas importantes dentro del cristianismo, y esta no es la única cuestión teológica en juego. Si existieron humanos antes de Adán, ¿significa que Dios tenía una relación con ellos? ¿También fueron creados a imagen de Dios? Y si es así, ¿por qué la Biblia se enfoca solo en la historia de Adán y Eva? El verdadero papel de Adán
podría no ser el que siempre nos enseñaron. Quizás él no fue el primer humano, sino el primero de un pueblo elegido para un propósito especial. Y si es así, entonces, ¿cuál era ese propósito? Tal vez la respuesta esté en lo que sigue, así que quédate aquí, porque no puedes perderte la revelación más sorprendente de todas. Ahora que ya has visto todas las evidencias de que Adán podría no haber sido el primer ser humano, falta solo una pieza para completar este rompecabezas. Y esta es la pieza que podría faltar en tu rompecabezas sobre la creación de la humanidad. Si Adán no fue el primer hombre, y si ya existían otros humanos en la tierra, entonces, ¿cuál era el verdadero papel suyo y el de Eva? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la propia Biblia. Adán fue el primer elegido, no el primer creado. Génesis 1 nos muestra que Dios creó humanos a su imagen y semejanza, y los esparció por la tierra. Estas personas recibieron la orden de dominar a los animales, multiplicarse y poblar el planeta. Pero, de repente, la narrativa cambia completamente. En Génesis 2, Dios no crea un nuevo grupo de humanos, sino que escoge a un único hombre y lo coloca en un lugar especial, el jardín del Edén. Ahora, piensa conmigo, ¿por qué haría Dios esto? Si Él ya había creado a toda la humanidad, ¿por qué ahora necesitaría formar a un hombre del polvo de la tierra y aislarlo en un jardín? La respuesta es simple, pero poderosa. Adán y Eva no fueron los primeros humanos en la tierra, sino los primeros humanos escogidos para un propósito específico. Esto quiere decir entonces que el jardín del Edén era un lugar separado para un pueblo elegido. El Edén no era el mundo entero, era un lugar apartado del resto de la humanidad. Esto significa que Adán y Eva no eran los primeros humanos en la tierra, sino los primeros humanos en vivir en alianza directa con Dios. Mientras los otros humanos seguían viviendo fuera del Edén, Adán y Eva recibieron algo único, una relación especial con Dios, un paraíso perfecto y la responsabilidad de cuidar y cultivar el jardín. Pero entonces llegó la caída, el pecado original, la serpiente. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del Edén, no fueron lanzados a un mundo vacío y deshabitado. Al contrario, llegaron a un mundo ya poblado, donde encontraron a otros humanos, como los habitantes de Nod. Esta interpretación es importante para reflexionar sobre lo que ya sabías acerca del origen de la humanidad según la Biblia. Todo esto explica muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué hay dos versiones diferentes de la creación en Génesis 1 y 2? ¿De dónde vino la esposa de Caín y quiénes eran los habitantes de la tierra de Nod? ¿Cómo Caín logró fundar una ciudad si supuestamente solo existía su familia en la tierra? Y más que eso, esto significa que la Biblia no contradice las evidencias científicas que muestran que los humanos existían miles de años antes del período tradicionalmente atribuido a Adán. La historia de Adán y Eva no trata sobre el inicio de la humanidad, sino sobre el inicio de la alianza de Dios con un pueblo escogido. ¿Y ahora? ¿Qué significa esto para ti? Si todo esto es cierto, nuestra comprensión de la Biblia cambia drásticamente. Pero ¿sabes qué no cambia? El plan de Dios para la humanidad. Si antes la relación de Dios con los humanos estaba restringida a un pequeño grupo en el Edén, hoy esa alianza se extiende a todos nosotros. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que Adán fue el primer hombre o también crees que existieron otros humanos antes que él? Comenta abajo tu opinión. Y si este video te hizo pensar de manera diferente, no olvides dejar tu me gusta para que yo sepa que te ha gustado, porque quiero seguir trayendo muchas novedades al canal. Nos vemos en el próximo video.